Soy Felipe Contreras Molotla, soy sociólogo y estudié también demografía, estudios de población. Me interesan bastante los estudios rurales o me han interesado a lo largo de la vida, porque yo desde que era estudiante nunca hice una práctica de campo. Mi servicio social consistía en ir a entrevistar a productores de leche y productores de maíz en una región que se llama La Frailesca, en Chiapas, porque allá no solamente hicimos entrevistas, sino que aplicamos bastantes cuestionarios, y el uso de los cuestionarios a mí me servía mucho porque era una manera de sistematizar, ¿no? De cómo llegar desde la teoría a contrastar la evidencia empírica. Entonces para mí fue un momento muy importante que definió, digamos, como esa parte de mis intereses. Yo desde la licenciatura me comenzaba a formar en análisis cuantitativo. En estas salidas que nosotros teníamos eran equipos multidisciplinarios, es decir, no solamente éramos sociólogos, sino que habían biólogos, ingenieros agrónomos. Entonces, ir y platicar con los productores y entender todo lo que implicaba que no se perdiera una cosecha por alguna plaga que llegaba en algún momento, y cómo ser también, ¿verdad?, amigable con el medio ambiente, no utilizando agroquímicos, sino con el control biológico, que en ese momento todavía no se discutía tanto, pero que sí venía libre como de agroquímicos y todo esto, ¿no? La otra parte, a mí me parece que también fue muy importante, que el análisis no solamente de la información que nos proporcionaban tanto los productores de leche, ¿verdad?, como los productores de maíz, pues era algo muy importante, porque pues teníamos que sistematizar toda esa información, ¿no? Tener un poco la composición de los hogares y la dinámica de estos hogares, sobre todo vinculado con las tareas más cotidianas, ¿no? A lo largo de ese trayecto, pues yo tuve la fortuna de trabajar con grandes investigadoras. Después me quedé con la inquietud de trasladarlas a los análisis cuantitativos, porque cuando asistía realmente de las presentaciones y congresos que tenían que ver con estudios rurales, pues sí notaba una gran riqueza, digamos, en términos de los estudios de caso. Yo pensaba que, desde mi punto de vista, hacía como que hacía falta una parte del conocimiento en la cual yo podría contribuir, que era un análisis estadístico, y pues había un tema muy interesante que atravesaba en términos demográficos, que era la migración, ¿no? Y después de mucho tiempo, pienso, lo logré, al nivel en el que logré hacer una documentación de cómo se presentaron estas transformaciones sociohistóricas. Yo las llamo como sociohistóricas porque la información estadística, que es secundaria, pues me permitió a mí ir documentando cómo se iban dando gradualmente estos cambios, ¿no? Y bueno, no solamente fue la transformación en las actividades ocupacionales, es decir, de lo agrícola a lo no agrícola, porque también habían brechas con respecto al ingreso en el mercado de trabajo entre mujeres y hombres. Entonces, evidentemente, el trabajo extradoméstico básicamente estaba delegado a los jóvenes, a las personas, ¿no? Que eran los campesinos, los propietarios de las tierras, etcétera. Pero del otro lado, pues veíamos también un incremento en la participación de la población femenina, pero en edades muy particulares, que no necesariamente eran las mujeres, ¿verdad?, que eran las más jóvenes, porque observábamos también una parte de mujeres que ya estaban insertándose en el mercado de trabajo rural. En estos temas yo realicé profundizaciones no solamente entre la población en general, sino entre la juventud. La juventud rural, que es completamente también heterogénea, ¿no?, a lo largo del país. Entonces ahí comencé a hacer también estudios regionales, porque lo regional me parece que comenzaba a visibilizar para mí con mayor solidez las diferencias que existían
en las dinámicas tanto productivas como sociales a lo largo del país, porque efectivamente la población rural, ¿no?, que yo inicialmente la comencé clasificando como las que se encontraban en localidades menores de 2.500 habitantes, se planteaba, ¿no?, en los estudios que iba disminuyendo la población, cuando en términos absolutos, ¿verdad?, se iba incrementando esta población que residía en localidades rurales. Entonces, pues, ¿qué ocurría con esos cambios, no? Porque si lo analizamos en términos de los programas de control de la natalidad, etcétera, pues fueron, digamos que, los lugares más apartados, los últimos, ¿no?, en ir impulsando todas estas transformaciones. Entonces, pues yo no me podía explicar cómo era posible, ¿verdad?, que se estuviéramos diciendo en algún momento que la población rural tenía una menor importancia o que había disminuido, lo que era como parcialmente verdadero, porque disminuía en términos relativos, pero no en términos absolutos. Entonces, ese fue otro tema que a mí en particular me motivó bastante para continuar con todas estas uso de estadísticas, ¿verdad?, oficiales, muchas, ¿no?, de encuestas nacionales y de muestras de censos de población y vivienda, pero pues yo complementaba toda esta información con estudios de caso que hicimos también, o sea, en los que participé en Tlaxcala, en Morelos, en Oaxaca, en Chiapas, ¿no? O sea, y últimamente pues tuve la posibilidad, ¿verdad?, de hacer un pequeño trabajo de campo pues en el norte, noroeste del país. Entonces, como que las visiones se me iban complementando. Siempre me motivó más eso, ¿no?, porque yo veía que lo que hacíamos en términos de procesamiento de información, íbamos y platicábamos con las personas y lo veíamos reflejado, ¿no?, que bueno, a mí me sorprendía muchísimo encontrar pues como esa consistencia, ¿no? Y bueno, las problemáticas son muy amplias en términos de lo rural, y otra de las cosas que estaban muy en boga y en discusión también fue los ingresos de los hogares rurales, ¿no? Y para esto utilicé una encuesta que se denomina, bueno, que es denominada de las más complejas en el país para su utilización, que es la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, en la que aparece, ¿verdad?, para gran parte de la población, pues una gran cantidad de documentación, de información, pero que no es tan fácil procesar todos estos datos. Y allí construí realmente una clasificación que nos permitiera hacer una separación de cómo había ganado en el tiempo, ¿no?, la presencia de los ingresos que provenían de actividades fuera del predio, ¿no?, básicamente por trabajo remunerado, y las que continuaban siendo por negocios propios o agropecuarios. Entonces fue un reto enorme esta parte, que se iba vinculando con otro fenómeno ya más recientemente, que era con la disminución del tamaño de los hogares. O sea, cómo nos enfrentamos a todo esto, ¿no?, y cómo lo explicamos cuando existían realmente varios fenómenos que venían de hace tiempo, ¿no?, que era esta migración interna, el auge de la migración internacional, y que al final del día pues son fenómenos que no se han detenido, ¿no?, hasta la fecha. Entonces las familias han sido resilientes frente a todos estos embates, ¿verdad?, económicos, sociales, y hasta ahora, ¿no?, en lo que nosotros hemos denominado, o bueno, yo por lo menos denominé como ese cambio, ¿no?, de estos hogares, en la que la participación de los ingresos monetarios pues es central, o sea, para la sobrevivencia de los hogares. Es decir, se metieron o los metimos en la dinámica de mercado, ¿no? Entonces ahora, al regresar nuevamente, ¿verdad?, a revisar algunas localidades, pues encontramos que hay una gran cantidad de tierras que ya están abandonadas, como por una serie de estigmatizaciones, porque las generaciones, ¿verdad?, más antiguas pues impulsan a sus jóvenes a que se eduquen, a que se preparen, y eso está muy bien,
pero eso implica que se desvinculen en cierta medida de las actividades agrícolas o sobre las cuales ellos habían vivido y crecido, y con la reducción del tamaño de los hogares pues cada vez hay menos cantidad de mano de obra disponible para refuncionalizar todas estas actividades, y no solamente estas, sino incluso hay algunos poblados, ¿verdad?, en los que pues ya hay descensos de la población. Este es un tema que no es generalizado, o sea, es un tema específico, particular de algunas regiones, sobre todo que han tenido intensas migraciones. Entonces, estos fenómenos, a pesar de que han sido de larga duración, pues han tenido un impacto muy importante en los que se quedan, ¿no? Así se llama un libro que participé alguna vez en el programa que nosotros, que yo aprendí precisamente todas estas metodologías de cómo aproximarnos a las poblaciones. Los que se quedan, ¿qué ocurría con ellos, no? O sea, los que se iban pues ya tenían todas sus historias exitosas, etcétera, muchos no tan exitosas, pero ¿qué ocurría con los que se quedaban, no? Entonces, pues eran dinámicas realmente que contrastaban bastante y que nos daban agendas de investigación realmente posteriormente, ¿no? Ya cuando tuve más posibilidades de dedicarme efectivamente a la investigación, dedicarle mayor tiempo, pues hemos ido documentando, ¿no? Porque digo en plural porque sin los equipos, ¿verdad?, de investigación, pues difícilmente podríamos hacer estos acercamientos, sin los profesores que se encuentran en estas regiones, etcétera, o incluso en la misma población, las organizaciones, ¿no? Entonces, ha sido como una formación híbrida muy, muy particular la mía, ¿no? No he llegado evidentemente a hacer estudios más del orden antropológico porque ya sería, pienso que demasiado, pero sí por lo menos a nivel de hacer entrevistas más a profundidad, ¿no? De ir, visitar nuevamente cómo han cambiado algunos aspectos, pero hay una gran cantidad de temas que están allí detrás y que merecen también no solamente la aproximación, ¿verdad?, desde un punto de vista cuantitativo, sino también con una metodología mixta, ¿no? Es decir, ir combinando tanto este marco general, esta fotografía general que se nos presenta, con los matices más con respecto a las dinámicas en términos más cualitativos, ¿no? Entonces a mí me parece que esas son como las líneas que yo he seguido más o menos en mi formación, en mis temas de investigación, que recientemente me metí, yo lo digo recientemente, pero desde el 2008, cuando todavía estaba en formación, y bueno, participé en algunos temas que tienen que ver con respecto a la alimentación, porque es otro de los fenómenos que han cambiado en todos estos lugares. Y bueno, los temas de alimentación son muy importantes porque no solamente implican, ¿verdad?, el abandono de ciertos alimentos tradicionales o con los que se dispone, sino con la penetración también de los productos industrializados y muchos de ellos ultraprocesados. Y eso también ha cambiado bastante. No solamente es la industria, ¿no?, sino también debemos decir que el contacto con la vida urbana, el contacto con estas migraciones internacionales han traído también la introducción de una gran cantidad de alimentos que no se consumían antes. Entonces, hacer esos análisis, ¿verdad?, después de ver que la producción había sido desincentivada y llegar hasta los hogares y ver si efectivamente se encontraban en un nivel, ¿verdad?, en lo que se denomina dentro de la nutrición con un consumo energético adecuado, pues era todo un reto, o sea, porque realmente pues cómo hacemos esto, ¿no?, a nivel de los hogares, y sabemos que los hogares son distintos en su composición y en su consumo incluso, y para ello yo tuve un alumno de posgrado
que se llama Eric y que él ahora pues ya está graduado y todo. Entonces él comenzó haciendo el estudio como del hambre, pero en términos generales. Y de ahí yo aproveché también, porque trabajamos bastante en esto, para hacer los análisis sobre el consumo en localidades rurales, que nosotros ya veníamos trabajando desde 2008 con otro equipo, y entonces como que vino a embonar, a ampliar un poco más y a retomar todos estos otros temas, hasta ver que existía también una polarización, ¿no?, con respecto incluso al tema de la alimentación, y que más recientemente en el contexto de la pandemia y sobre todo de esta parte más dura del confinamiento, pues vimos efectivamente que también se mostró de una manera diferenciada, ¿no?, en la que al parecer, ¿verdad?, de acuerdo con la información estadística, pues los hogares que tenían menores son los que tuvieron probablemente los niveles más altos de inseguridad alimentaria, ¿no?, en comparación con los que tenían más adultos. Y es como un poco comprensible porque pues teniendo una mayor cantidad de adultos, ¿verdad?, pues se organizan más en temas de conseguir recursos, ingresos, pero cuando uno tiene menores, ¿verdad?, en los hogares, pues es más difícil que todas las tareas se destinen solamente a la generación de ingresos, sino que tiene que haber una gran cantidad de cuidados, ¿no? Es enorme esa parte. Entonces es muy clara la diferencia en esa información. Entonces son datos del ENSANUD, ¿no?, que se levantó del 2020, precisamente para observar esta particularidad. Es una encuesta multipropósitos, pero realmente sí nos permite apreciar toda esta información. Y otra de las cosas que nos dimos cuenta también es de estas enormes brechas digitales, ¿no?, que ya conocíamos, pero que se lograron documentar específicamente en este contexto, en el que pues evidentemente si en las zonas urbanas, ¿verdad?, que nosotros damos clases en línea a jóvenes, ¿verdad?, a nivel licenciatura, y muchos no tenían acceso a internet, pues cuando nosotros revisamos la información para las zonas rurales, pues existe una brecha mucho más amplia. Y sobre todo porque además no existían como condiciones también en las que los mismos profesores, ¿verdad?, pudieran tener todas esas alternativas para darle un seguimiento, aunque tuvieron muchas estrategias también para sustituir esa parte tecnológica. Entonces es así más o menos en términos generales los temas que he abordado de manera pues muy general, ¿no? Sin nada en específico. Pues realmente pienso que cada vez existe una mayor participación de grupos multidisciplinares, ¿no? Ahora ya no existe solamente una preocupación con respecto a la producción, sino al medio ambiente. Entonces, esta parte involucra a otras disciplinas también, que ya venían participando desde hace un tiempo, ¿no?, pero que ahora pues se han intensificado, ¿no?, porque todos conocemos, ¿verdad?, parte de lo que ocurre en estos espacios. Ahora que pienso que deberíamos revalorar mucho más de todos los recursos que nos proporcionan a las ciudades. Yo pienso que es algo que ha quedado ahí sin esa valorización, ¿verdad?, que en las ciudades no se reconozca tan claramente esto, porque pues gran parte de los alimentos vienen de allí. Evidentemente la producción masiva de alimentos a veces no es muy compatible con la producción orgánica, por ejemplo, o campesina, por decirlo de alguna manera, ¿no? También porque no se tienen esos grandes rendimientos para abastecer de alimentos a las ciudades, aunque sí habían cumplido en el pasado, ¿verdad?, con esa función de proporcionar alimentos local y regionalmente. La otra cosa que veo es, a través de estos análisis para los estudios rurales, que se están quedando solamente con población envejecida, que es la contraparte, ¿no?, de estudiar a la juventud,
porque los jóvenes, ¿verdad?, al ingresar a una formación mayor a la secundaria, que es a la preparatoria, la universidad, pues por lo regular estudian, salvo algunas excepciones, ¿verdad?, para tener un empleo en un lugar urbano. Se está quedando una parte de estas localidades solamente con una población más envejecida, lo cual pone en riesgo no solamente pues la vitalidad de las comunidades, sino la preservación incluso de las propias costumbres, tradiciones locales, ¿no? Eso es algo que a mí me ha sorprendido bastante, no solamente verlo en los datos, sino verlo y escucharlo de las personas que se encuentran viviendo cotidianamente en estas localidades. Aparte de las lecturas, ¿verdad?, que tienen en sus seminarios y todo esto, o sea, ir al campo y platicar con gente te da un aprendizaje que le puede dar bastante sentido a lo que tú estás estudiando, ¿no?, en un momento determinado, y que te puede llegar a apasionar. Y para hacer investigación lo que necesitas es apasionarte por los temas, saber que lo que estás haciendo va a contribuir, aunque sea de una manera muy pequeña, pero que va a contribuir con algo. Por lo menos va a contribuir a ti a que cambies por lo menos tu perspectiva de vida que tienes, ¿no? O sea, de que existen condiciones probablemente que nosotros podemos apreciar como pues adversas, y que al interior al escuchar todas estas conversaciones no pueden ser tanto, ¿no? O sea, que te pueden ir cambiando, ir matizando todos estos fenómenos que uno ve desde afuera, ¿no? Los datos, que me muevo en general en términos de los datos, pues siempre son muy curiosos a veces, ¿no? Porque uno no puede esperar, ¿verdad?, que exista en una región una mayor participación, por ejemplo, de mujeres en actividades agrícolas. Y cuando ves los entornos o los contextos, dices, bueno, es muy lógico, porque evidentemente son agroindustrias, necesitan empaques, necesitan de obra femenina en particular. Pero sí, siempre encontramos, ¿verdad?, entre los grupos de estudiantes con los que hemos asistido, pues alguno o alguna, ¿verdad?, que siempre dice, cuando ve a los animales, ¿verdad?, a las grandes especies estas de ganadería, y dice, ¿qué es eso, no? O sea, y uno pues se queda muy sorprendido, porque pues realmente uno piensa, bueno, pues sí son estudiantes urbanos, pero por lo menos alguna vez en la vida han de haber conocido alguna variedad de cebú, por ejemplo, ¿no? Pues resulta a veces muy curioso eso, ¿no?, que estamos ya tan desvinculados en ocasiones en las ciudades, ¿verdad?, de todo este contexto más rural que pues era antes más cercano y de la naturaleza, e incluso de plantas, ¿no?, o de cómo nace una lechuga, o de cómo uno puede ver a las sandías, ¿no?, etcétera. Entonces se quedan súper sorprendidos los alumnos. Entonces eso sí es muy curioso, y por eso siempre digo que hay que salir, o sea, en la medida de las posibilidades, ¿no? Recientemente existe, ¿verdad?, en esta colección de la década del COVID en México, un pequeño articulito que publiqué que se llama Hogares Rurales y COVID en México, que es un libro que está coordinado, ¿verdad?, especialmente ese volumen es el número 3, por la doctora Anabella, y Hernán Salas. Entonces allí se encuentra. Y hay otro texto que a mí me gusta bastante, se refiere a jóvenes rurales y vulnerabilidades. Es un libro que se encuentra en el CEICH, ¿no? Que es de bastantes autores, pero que nos dimos a la tarea también de abordar algunas temáticas de estas juventudes, ¿no?, porque no podemos clasificarlas como una sola, y que se llaman segundas oportunidades. Los invito a que puedan hacer una revisión de estos textos, si es que les interesan aproximaciones
a los estudios rurales desde una perspectiva pues más cuantitativa y cualitativa también, porque existen esas dos visiones, ¿no?